La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, nos encontramos ya en este domingo 33 del tiempo ordinario, domingo 33 del tiempo ordinario. Vamos avanzando, ya hemos casi concluido el año litúrgico. Estamos también en esta jornada mundial de oración por los pobres. Es necesario ser solidarios. Le recomiendo el documento del Papa León que ha sacado, que necesitamos ver y fijarnos en el pobre. Muchas veces es el que menos vemos, el que pasa desapercibido, igual que el pobre Lázaro, que se había vuelto invisible para el rico de la parábola que usted conoce, que hemos leído en el Evangelio de Lucas. Bien, estamos concluyendo ya este año litúrgico. Démosle gracias al Señor. Ya solo faltaría el próximo domingo, que celebramos la solemnidad de Cristo Rey, la última de las solemnidades, y con esto cerramos el año litúrgico. Así que démosle gracias a Dios por ello. Y desde luego necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él el motor que nos ayude a vivir santamente esta experiencia de fe. Hagamos nuestra oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te pedimos que fluyas en nuestra mente para poder comprender esta palabra, que lo hagas en nuestros corazones, abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo en nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de la palabra. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos al texto. Recuerden 4 preguntas: ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Acerquémonos a la palabra. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, al texto. Está tomado del evangelista Lucas. Estamos ya concluyendo, por lo tanto, vamos a tomar el texto del evangelista Lucas. En el capítulo 21, para que lo busque por favor en su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Ahí está el texto para este domingo. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos esta experiencia de fe, para que juntos leamos el texto y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. ¿Qué dice el texto? Acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerá en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de que todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, después de haber leído el texto,
Fíjense bien, es hermoso texto porque nos alerta, en primer lugar, a estar preparados, pero sin engaños, sin mentiras, nos hace ver la realidad. Y sobre todo porque ya estamos al final del año litúrgico y los textos son en esa línea escatológica. También recordemos que Jesús ya llegó a Jerusalén y sabemos que al llegar a Jerusalén lo que viene ahora es la crucifixión, que no lo vamos a leer ahora porque ya lo leímos en Semana Santa. Aquí nos quedamos. Ya el próximo domingo igual vamos a leer un texto de Lucas, pero hasta ahí, hasta cuando Jesús llega a Jerusalén, que son los textos escatológicos, porque ya se acerca la muerte de Jesucristo y su resurrección, desde luego. Por lo tanto, son esos textos que invitan a estar preparados, a estar alertas, pero sin miedos. Y aquí esto es importante, sin miedos. Y voy a hablarles de un tema, fíjense bien que el ser humano cuando nace, solamente hay dos miedos que tenemos: el miedo a las alturas y el miedo al ruido. Por eso cuando hay un ruido ahí fuerte, siempre hacemos un movimiento. Y el miedo a las alturas. Lo demás todo es aprendido. Hemos ido aprendiendo a tener miedo a un animal, por ejemplo, ¿no? Por eso es aprendido. Porque quizás nos metieron miedo, porque pasó alguna situación que nos asustó y que ha ido provocando esos temores. Pero en sí, realmente el ser humano nace con esos dos temores, esos dos miedos. Miedo a las alturas, y eso no lo podemos quitar tampoco, ¿no? Ni lo pretendemos quitar, porque se imaginan ustedes que llega un momento de crisis y si le quitamos el miedo a las alturas a una persona, obviamente se puede lanzar en cualquier momento, por lo tanto ese miedo siempre va a existir. Y el miedo al ruido, ¿no? Y cuando hay un ruido fuerte, pues eso obviamente nos provoca temor, o sea, nos altera un poco. Pero de ahí no debemos tenerle miedo a nada, sobre todo a que Cristo venga a nuestra vida, no debemos temerle. Lamentablemente, el ser humano ha ido metiéndole a esta venida de Cristo un temor infundado en situaciones que obviamente el mismo Jesús dice, o sea, vendrán muchos que les harán pensar que es el fin del mundo, y eso lamentablemente ha metido ese miedo. Yo les he comentado a ustedes en algunas oportunidades que yo, por lo que no puedo agradecerle nunca a los protestantes, aparte de nada, es esa situación de haberme ensuciado la venida de Cristo. No porque yo haya ido a una iglesia evangélica, nunca he ido, pero sí, cuando llegaban ahí al redondel de mi barrio, se ponían ellos con unos parlantes exagerados. Eso estoy hablando de allá por los años 80, cuando comenzaban estos protestantes aquí en Honduras a tener mucho auge, que llegaron unos parlantes enormes y transmitían unas películas del fin del mundo con unos gritos espantosos, que yo pensaba de esa forma que la venida de Jesucristo iba a ser algo espantoso, algo horrible, y por lo tanto no pensaba en esa venida de Jesús. Es más, podría haberle dicho al Señor: tárdate lo que quieras, no vengas pronto porque tengo miedo a esa venida tuya, ¿no? Porque esa forma de meter la venida de Cristo con ese miedo, con ese temor, vender esa idea de Cristo, era lo más espantoso para mí, ¿no? O sea, es de ver que Cristo de venir con tormentos, con gritos y aquella cosa tan horrible que es como para decirle: no vengas nunca. Pero cuando ya uno va comprendiendo realmente ese mensaje, cuando uno va comprendiendo realmente en cómo va la venida de Cristo, que no es con ese miedo, con ese temor, pues podemos decirle con tanta certeza, como lo decimos en el Adviento: ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Pero es esa comprensión de esa venida de Cristo en la gloria con su reino, y no con miedos, no con temores, porque les dije que esos miedos son colocados en nosotros y que vamos aprendiendo lamentablemente, y mal aprendidos en este caso. Bien, entonces en cuanto al texto, fíjense bien, la primera lectura es preciosa, breve, pero se les recomiendo que la lean por favor antes de ir a misa. Es del profeta Malaquías. Ya viene, dice él, el día del Señor, ardiente como un horno. Recuerden que es la visión que se tenía también de representar el infierno en cuanto a fuego, ¿no? Porque es lo que purifica, es lo que va limpiando, y sobre todo el purgatorio, que también se ha puesto la idea del purgatorio como fuego, como llamas, ¿no? Y, por ejemplo, vemos la imagen de la Virgen del Carmen, que tiene ánimas ahí abajo y están en fuego, porque es la visión de algo que purifica, algo que limpia, ¿no? el alma. Por eso se imagina en cuanto al fuego, ¿no? Y en cuanto a, dice él, ya viene el día del Señor,
ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama, ¿no? En cuanto a la soberbia. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Y por eso, pensar en la venida de Jesús como algo tenebroso, como algo catastrófico, sería injusto, sabiendo que, ya lo dice el profeta Malaquías desde el Antiguo Testamento, pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en su rayo, ¿no? Es hermoso, una experiencia de ver al Señor que viene a nuestras vidas para traernos esa luz que ilumina nuestra vida, que la venida de Cristo no es algo tenebroso ni algo espantoso, sino algo que llenará nuestras vidas de sentido, no de plenitud. Y en cuanto al Evangelio, porque voy a dejar después la segunda lectura, que dice una frase hermosa, encontramos entonces a Jesús, como les decía, que está allá en el templo y están admirando la belleza del templo, la solidez y todo lo que adornaba, y Jesús dice: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Y ciertamente, después con el Imperio Romano se destruyó y no quedó nada. Lo que hoy la gente llama el Muro de las Lamentaciones, pues no es el templo en sí, sino que es una muralla que había, pero en cuanto al templo no quedó nada. Entonces preguntaron: maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal que ya está a punto de suceder? Porque es una pregunta que todos tenemos, ¿no? ¿Cuándo va a suceder esto? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe. Fíjense, Jesús nunca responde. ¿Se recuerda cuando también le preguntaron: Señor, ¿será que son pocos los que salvan? Jesús no da un porcentaje, no dice un número, sino esfuércense. Lo mismo ahora, no dice cuándo, sino dice: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre. Y ciertamente, ¿no? Muchos dicen que yo soy el Mesías y en fin, ¿no? O sea, muchos se proclaman Mesías y no es así. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras, revoluciones, todas estas cosas que suceden, que no dominen ustedes el pánico, porque tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. ¿Se imagina cuántas veces, cuántas guerras ha habido, cuántas situaciones hemos pasado, la pandemia, por ejemplo? Y para muchos es el fin, ya dicen: es el fin, todo lo que vamos viendo y acontecimientos, todo el mundo le dice: es el fin. Pues no, dice el Señor, van a suceder esas cosas, pero dice Él, va a haber catástrofes, en fin, pero antes de que todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Tristemente muchos cristianos católicos viven esta experiencia de persecución y darán testimonio, dice Él, de mí. Y luego, pues dice Él, fíjense bien que dice: Él vendrá en esa defensa nuestra, pondrá palabras sabias a los que nadie podrá resistir ni contradecir, y luego los traicionarán hasta sus propios parientes. Matarán a algunos de ustedes y los odiarán por causa mía. Sin embargo, dice Él, no caerá ningún cabello de su cabeza de ustedes sin que nadie, no va a suceder algo contrario, ¿no? Si se mantienen firmes, conseguirán la vida, dice el final, ¿no? O sea, es una bella experiencia del Evangelio de hoy. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para seguir meditando sobre la venida del Señor. Y hablamos de esta segunda venida. Fíjense bien, ¿cuándo será? Pues no sabemos. Pero debemos estar preparados, estar alertas, listos, preparados para ese momento, ¿no? ¿Cuándo vendrá el Señor? Repito, no lo sabemos. No hay certeza de decir vendrá aquí este día, o ya es pronto, o no será pronto. No creo que sería el tema, ¿no? De estar preocupados. En esto de la venida del Señor, mucha gente decía: pues ya viene el Señor, y por eso se habían descuidado algunos. Y estaban más metidos en otros asuntos que prácticamente de lo que era necesario trabajar. Por eso la segunda lectura de hoy es preciosa, ¿no? Aquí dice Pablo: el que no trabaja, que no coma. Porque claro, o sea, decían: ya el Señor viene, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? Y muchos no trabajaban, estaban metidos en asuntos que no les competían. Pero, pues es clave, ¿no? O sea, mucha gente pasa así: el que no trabaja, que no coma, ¿no? No podemos estar esperando la venida del Señor de brazos cruzados. ¿Qué significa eso, no? Que debemos trabajar, y trabajar en el reino, en cuanto a la evangelización que debemos hacer, en cuanto al mensaje que debemos llevar a los hermanos. No podemos quedarnos callados, sabiendo que el Señor nos protege a todos, que el Señor está para nosotros en cuanto a que nos cuida, nos ama, nos protege en todo momento. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos esperar la venida del Señor y decir: bueno, el Señor viene, pues no voy a hacer nada, ¿no? Al contrario, tenemos que trabajar. Mientras viene el Señor, debemos trabajar.
siempre y cuando estar preparados y alerta, ¿no? Para que cuando el Señor venga y nos encuentre preparados, nos encuentre bien dispuestos. La pregunta es, ¿estoy preparado para la venida del Señor? Si el Señor viene a mi vida hoy, estoy preparado, porque posiblemente venga antes a nosotros la muerte, antes de que venga en su gloria, ¿no? Pero por lo tanto, estoy preparado. Si me tocara hoy morir, estoy preparado. Y fíjense bien, que vuelvo e insisto cuando comenzaba, que cuando hablamos de este tema, inmediatamente viene a nosotros el miedo, el temor. Alejémonos del miedo, del temor, de pensar en la venida del Señor como algo catastrófico. Y quizás, no sé si ha sido tu misma experiencia, que fue la que yo tuve, mi niñez, de pensar en la venida del Señor como algo horrible, algo espantoso. Pero cuando uno va comprendiendo la Escritura, cuando uno va comprendiendo el amor de Dios que es infinito, cuando vamos comprendiendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, vivimos en plenitud, vivimos con sentido, vivimos en la alegría de sabernos amados por Dios sin miedo, ¿no? Si el Señor viene a mi vida, créanlo, hoy se lo puedo decir con tranquilidad, después de una semana de retiros, me siento en paz, me siento tranquilo con el Señor. Puedo decirle, Señor, ven a mi vida, ¿no? Sin miedos. Claro que si me tocara enfermarme, si me tocara vivir una experiencia, obviamente, o sea, el instinto de vida me llevaría a querer buscar algún medio, que ya les he dicho yo que no pensaría yo en ello, pero en fin, ¿no? O sea, muchas cosas las podemos decir y ya vivirlas es una cosa muy diferente, pero cuando tenemos la convicción y el amor a Dios, cuando hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios y vamos viviendo en esa voluntad de Dios, no debemos tener miedo. Debemos confiar en la gracia de Dios. Tampoco vamos a andar pensando en la muerte. Voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, ¿no? Y el que no trabaja, que no coma. Pues, por lo tanto, mientras vivo en este mundo, tengo que trabajar. Tengo que esforzarme, debemos trabajar. Por llevar el Evangelio, por hacer las cosas bien, por entregarnos al Señor, sin miedos, obviamente, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, vivir consagrados a Dios. No dejemos que el miedo nos limite, que el miedo nos detenga, porque el miedo nos paraliza, ¿no? El miedo nos detiene, no nos deja entrar en libertad, no nos deja hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, es saliendo de ese miedo, sabiendo que el Señor va a venir y que cuando venga, que nos encuentre bien preparados, que cuando venga nos encuentre bien dispuestos, que insisto, posiblemente sea primero la muerte, pero no le vamos a tener miedo a la muerte, porque al final la muerte no nos cierra la puerta para estar en la gloria de Dios, sino que al contrario nos abre las puertas para gozar eternamente el amor de Dios. Por lo tanto, ni a eso le tenemos miedo, porque la muerte no es el fin, la muerte es el inicio de una vida mejor. Y lo debemos ir comprendiendo desde esa postura, ¿no? Debemos ir comprendiendo esa misericordia de Dios. No entremos en miedos, hermanos. Ya les dije, hay dos miedos que nacemos con ellos, el miedo al ruido y el miedo a las alturas. Nada más, nada más. Lo demás lo vamos aprendiendo, y lamentablemente mal aprendido. Temerle a que debemos entregarnos a Dios, a que debemos consagrarnos a Dios, a que tenemos que hacer la voluntad de Dios cada día. Eso muchas veces nos limitamos, pero que no sea eso en nosotros, hermanos, que sea una experiencia de fe, una experiencia de amor, la que nos ayude a preparar nuestro corazón a Dios, a consagrarnos a Dios cada día, a hacer la voluntad de Dios, a portarnos bien, a vivir entregados en la gracia de Dios, alejándonos del pecado, alejándonos de las realidades humanas, consagrándonos a Dios, no metiendo miedo, no pensando que es el fin del mundo, como muchos piensan que si hay algo que es el fin del mundo. No, tranquilos, no pensamos en la venida del Señor como algo catastrófico, sino como esa venida gloriosa que iluminará nuestras vidas, que llenará de sentido y plenitud nuestra existencia, por lo tanto que venga. Pero mientras viene, pues vamos a trabajar felices, vamos a hacer las cosas bien, vamos a dar lo mejor de nosotros, a consagrarnos al Señor cada día, a mostrar lo mejor de nosotros en los acontecimientos. Si te toca servir en tu comunidad, hazlo con amor. Si eres lector, si eres ministro, si eres catequista, si eres acólito, si eres delegado, si eres un sacerdote, en fin, dar lo mejor de nosotros cada día, ¿no? Consagrarnos a Dios, dar lo mejor sin miedo, sin estar ahí con ese temor que muchas veces no tiene fundamento alguno, ¿no? Sino más para limitarnos, para detenernos. Consagrémonos a Dios, preparemos nuestra vida, que el Señor venga pronto y a nuestros corazones, sin miedos, sin ataduras de este mundo,
vayamos soltando, liberando tantas cosas que no nos dejan ser felices. Vivamos en esa plenitud de la gracia del Señor. Vivamos consagrados a Dios, haciendo su voluntad cada día. Que eso sea lo que nos motive cada día, en cada instante de nuestros corazones. Ya estamos finalizando el año litúrgico. Hay que hacer un balance, por favor. Hagamos esta semana que sea para hacer un balance espiritual, donde veamos si hemos crecido espiritualmente este año, si nos hemos estancado o tristemente hemos retrocedido. Si hemos retrocedido, igual, vamos a avanzar. Para eso vendrá un nuevo año litúrgico para cambiar esas actitudes. Pero sí hay que hacer un balance general para ver cómo estamos, ¿no? Si hemos ido creciendo espiritualmente en nuestra vida de fe. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ese tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, ya vimos algunos puntos, sobre todo alejándonos del miedo, que eso es lo que nos limita, lo que no nos deja ser felices. Vamos a acercarnos ahora a la oración. Te pido que hagamos la oración, si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que nos ayudes a preparar nuestros corazones, a ver en tu venida esa luz radiante que iluminará nuestros sentidos, nuestras vidas, que le da sentido a nuestra existencia, Señor. Ven a nuestros corazones, aléjanos del miedo, aléjanos del temor de tu venida como algo catastrófico, como algo horrible, que no presentemos tu venida así, sino que lo presentemos como lo más hermoso, que es la experiencia de contemplar tu rostro, de ver tu amor, tu misericordia, de borrarse sobre nosotros. Bendícenos, Señor Jesús, apártanos de todo peligro, que podamos hacer siempre tu voluntad, que vayamos evaluando nuestro corazón, Señor, para ver cómo estamos, si hemos avanzado en nuestro caminar de fe. Ayúdanos a comprender siempre tu voluntad, a no quedarnos estancados o retroceder en nuestra vida espiritual, sino crecer en tu amor, en tu misericordia y dar testimonio de tu amor al mundo. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, ya a la oración. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Bien, hermanos, y este último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, lo meditamos, algunos puntos. Podemos meditar más en esos textos. Y quiero invitarles a que no tengamos miedo a la venida del Señor. Si tienes miedo a la venida del Señor porque te han vendido esa mala idea, que la venida del Señor será algo catastrófico, pide al Señor la gracia de comprender su venida no con miedos, no con destrucción, sino con paz, con amor. Qué hermoso cuando nos toca acompañar a una persona en el estado ya de dejar este mundo, ya cuando está en agonía, y le hablamos de ese gozo, de ese abrazo de la misericordia de Dios, y le pedimos a la gente que se abrace al amor de Dios. La gente va entrando en una paz y una tranquilidad y entra en ese descanso eterno. Eso es lo que debemos vivir, no porque estamos pensando en el descanso eterno, porque todavía tendremos algunas cosas que hacer por este mundo, todavía el Señor no nos llama. Que se nos llama, pues bueno, nos vamos con Él. Pero todavía tenemos que trabajar, como dice San Pablo, y que no trabaja, que no coma, ¿no? Tenemos que trabajar y seguir haciendo la voluntad de Dios, sin miedos. Hagamos la voluntad de Dios cada día. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender su voluntad, sin miedos. Porque ya le dije, miedo paraliza. Y no hemos crecido con el temor de la venida del Señor. Eso lo hemos aprendido, mal aprendido, por algunos hermanos que mal han enseñado la venida del Señor. Y, por favor, hagamos nuestro balance, hagamos nuestra evaluación. ¿Cómo ha sido durante todo este año litúrgico? Ya el próximo domingo cerramos el tiempo ordinario con la solemnidad de Cristo Rey. ¿Cómo ha sido este año litúrgico? Desde el Adviento del 2024 hasta ahora, 2025, ¿cómo ha sido nuestro crecimiento espiritual? Si hemos avanzado, bendito sea Dios. Si nos hemos estancado, habría que preocuparnos, porque no podemos estancarnos. El riesgo es que nos lance el enemigo al borde del camino, como Bartimeo. O si hemos retrocedido, pues tocará ahora esforzarnos por seguir adelante. Así que, a confiar en la misericordia de Dios, preparémonos bien. Y recuerden, este es el domingo de la Jornada Mundial de Oración por los Pobres. Oremos y, sobre todo, hagamos una obra social. Una comida de más que hagamos el día de hoy, que la podamos compartir con un necesitado, no nos hará más pobres. Al contrario, nos hará ricos en la presencia del Señor. Bendiciones para todos.